Y ya estamos aquí de regreso en los pasos de la semana. Nos acompaña Fausto Guerrero. Fausto Guerrero es jubilado o exjubilado de lo que era o es o seguirá siendo mexicana de aviación, ¿no? Para platicarnos precisamente sobre todo esto. Ah, cuéntanos, vámonos por el principio, ¿no? ¿Qué significa para ustedes, como ex empleados de la aviación, como jubilados de la aviación mexicana, que hay un gobierno que después de 13 años casi de que se quedaron en la calle, de estar peleando mucho, pues tenga un atisbo de algo de justicia, ¿no? O sea, tenga un pequeño referente. Pues bueno, primero si quieres, si gustas presentarte, Fausto, Mm. perdóname, ¿no? Decirnos qué es el AJ-Team y cómo se configuró. Y pues bueno, ¿cómo va México? Sí, antes que nada, soy Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación y presidente de la Asociación de Jubilados. Cuando inicia el conflicto en el 2010, eh, pues de repente se nos dejó de pagar la pensión. No sabíamos el por qué, porque finalmente había un fideicomiso, o se suponía que debía de haber un fideicomiso creado ex professo para el pago de las pensiones. Se nos dejó de pagar la pensión. Al poco tiempo hubo un cambio de gestión, fuimos abandonados por esta nueva gestión de nuestro sindicato, después de un año de que no había ningún avance, no había información, lo que decidimos fue aglutinarnos en una asociación y creamos la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, AJ-Team, de la cual yo presido, y así fuimos avanzando por nuestro propio derecho en la defensa de nuestros derechos propiamente. Eh, Pasando al tema de cómo percibimos esta circunstancia, pues sí quiero decir que el gobierno de Calderón y de Peña Nieto no resolvieron absolutamente nada, sino por el contrario, solo administraron el conflicto. Y siendo muy claros en el gobierno de Calderón, lo que hizo fue solapar la quiebra. Y lo digo fuerte y claro porque imagínense, Gastón Azcárraga el 2 de agosto de 2010 solicita ante los tribunales acogerse al concurso mercantil. Todavía no resolvían los tribunales si aceptaban el concurso mercantil o no. Y el día 10 de agosto del 2010, Gastón Azcárraga le vende la empresa, no nada más mexicana, eran varias empresas del nuevo grupo aeronáutico, se las vende a un grupo tenedor acá en 1,000 pesos. Hoy en día, si tú quieres vender una casa, ¿no? Por supuesto que el notario público no te va a aceptar que hagas una transacción de esta naturaleza. Y solapado, ¿por qué? Porque este tipo de operaciones, como está en juego una concesión federal, pues el gobierno tiene injerencia total en el tema. Lo que dijo el gobierno de Calderón a través de Orcasitas, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, es que no pueden hacer nada, porque era un trato entre particulares, lo cual es totalmente falso. Pero finalmente, bueno, pues así le dieron entrada al tema del cierre de Mexicana y posteriormente, lejos de apoyar que resurgiera Mexicana, imagínense a cada inversionista que quería invertir en Mexicana le pedían $300 millones, 6,000 millones de pesos. De esos 300 millones de dólares, 100 nada más iban para el pago de impuestos que había dejado de pagar Gastón Azcárraga. Entonces, pues ningún inversionista en su sano juicio va a hacer una inversión de esa naturaleza. Y bueno, finalmente no se dio nada y lo que sí permitió Calderón fue la depredación criminal de nuestras rutas y slots. Mucha gente nos pregunta, oye, los aviones no valen nada. En una empresa aeronáutica lo que vale es la concesión, las Claro. rutas que tengas y esos derechos en los aeropuertos de despegue y aterrizaje. Son valiosísimos a nivel internacional. Bueno, se los repartieron entre Aeroméxico y Interjet en aquel entonces, Volaris, Viverbus. Interjet creció más del 70% en el Sí, primer y año que desproporcionadamente. salió Mexicana de aviación del mercado. Y en fin, todos se alimentaron del patrimonio mexicano, menos trabajadores y jubilados. Entonces, la pregunta que tú me haces es, ¿cómo lo percibimos? Pues, la verdad es que estamos muy decepcionados de los gobiernos del PAN y del PRI. Digo, esto no, sin darles tintes políticos, lo que es realmente, porque cuando inició esto, incluso tocamos la puerta del PAN ahí en sus oficinas centrales que están en la Colonia del Valle, Ujú. nos dieron la espalda.
nunca nos abrieron. Calderón nunca nos recibió. Y en fin, viene el gobierno de Peña Nieto, bueno, solo se dedicó a administrar el conflicto, a prometer y no hizo absolutamente nada. Se pierden estas rutas slots y en Estados Unidos, eh, Mexicana de Aviación en todos estos años, pues creó, creó un sinfín de rutas y slots en Estados Unidos y hoy en día la están explotando aerolíneas extranjeras. En lugar de el gobierno, pues luchar por recuperar todo el patrimonio de Mexicana, pues ahí se queda. Perdón, viene el gobierno de Andrés Manuel. Nosotros, por supuesto, en campaña anduvimos persiguiéndolo, oiga, pues lo apoyamos, confiamos que Ujú, usted va a ganar ujú, las ujú, elecciones, ujú, ujú, ayúdenos. ujú. Hay videos donde él se comprometió a ayudarnos y finalmente, cuando se da la transición, veíamos que se pasaba el tiempo y no veíamos ninguna situación fehaciente. Y lo que hicimos, pues nos dedicamos, quizá en las mañaneras, en algunas ocasiones hasta tuvimos la oportunidad de cerrarlas para llamar la atención de Sí, de los claro. periodistas, de la gente que entraba a la mañanera y solicitando, oye, pues hablen de nosotros, ¿no? Que se reviva el tema. Y así fue que empezó esta lucha ya con este gobierno. La primera propuesta, con mucha tristeza lo digo, nos propuso la creación de una cooperativa. Nosotros, como jubilados, impulsamos este tema. Tuvimos las primeras reuniones con la Secretaría de Economía, haciéndole el planteamiento de ver si vendemos los bienes de Mexicana por separado, vamos a obtener muy poco. Ujú, Ayúdenos a construir un modelo de negocio. Y nuestra propuesta en la mesa, dijimos, una línea aérea, transporte de pasajeros y carga, un centro de adiestramiento, una base de mantenimiento que sigue ahí el MRO, y en aquel entonces teníamos dos terminales de carga. ujú. Con estos cuatro entes productivos los ponemos a trabajar y de las utilidades vamos a autogenerar las liquidaciones de los trabajadores y el pago de nuestras pensiones. Básicamente un año nos trabajamos en ese tema. Evidentemente la condicionante era de que hubiera un acuerdo entre los trabajadores representados por las 5 organizaciones. Sindicato de pilotos, de sobrecargos, de tierra, coalición de empleados de confianza y jubilados. Entonces, esto lo llevamos a una reunión, por supuesto, a la Junta Federal. Eh, Se arrancaron los trabajos. Lamentablemente, y lo digo con tristeza, pues esto no fructificó. Y los sindicatos, es aquel 16 de diciembre del 2020, se presentaron a Gobernación a decir que por ningún motivo podían poner los bienes de Mexicana a disposición de la cooperativa porque estos bienes estaban en litigio. Lo cual a nosotros, después de todo el trabajo político de un año, pues se nos vino abajo, nos sentimos muy desilusionados y seguimos empujando el tema. Porque eh, quiero hacer un paréntesis. Nosotros traíamos unas mesas de negociación con los sindicatos. En aquel entonces los sindicatos argumentaban un mejor derecho. En el derecho mercantil establece que en un grado de prelación los trabajadores van primero Ujú, y nos desconocen a los jubilados. En materia laboral no es así y entonces había un conflicto de leyes. Y entonces los compañeros miembros del sindicato decían, pues es que ustedes no tienen derecho, pero estamos dispuestos a compartir por cada peso que ingrese de la venta 2 centavos y 98 centavos para nosotros. Nosotros seguimos insistiendo, por supuesto que hicimos movilizaciones, no estábamos de acuerdo ujú. y al final del camino, el año pasado, cuando el presidente anuncia que le interesa la marca, nos volvimos a reunir los sindicatos y vamos a ponernos de acuerdo, porque si no nos vamos a ir a un litigio larguísimo, los bienes de Mexicana se siguen depreciando, Ujú. el día de mañana Se van a perder. nadie va a ganar. Entonces, ¿cuál fue la fórmula que encontramos? Una distribución, como dice el presidente, pareja. Pareja en el sentido de que el factor de distribución es 2.94 meses de salario para cada uno de los trabajadores en sus diferentes especialidades
Ujú. y 2.94 meses de pensión jubilatoria. Esa es donde se refiere a la repartición pareja. No que el monto se divida entre los 7.500 Claro, y todo el mundo se cierto. parejo, porque pues en Mexicana de Aviación había salarios, había trabajadores de limpieza y había trabajadores pues ejecutivos de la empresa que pues ganaban muchísimo. Entonces, en ese sentido, se llegó al acuerdo y lo presentamos a la Secretaría de Trabajo, que ya nos había tolerado varias, pues ya 3 años que llevamos de negociaciones. Le dijimos, oigan, ya llegamos a un acuerdo. Ayúdenos a operar este tema con el señor presidente. Y la secretaria de Trabajo en aquel entonces estaba La Luisa María secretaria de Alcalde, Gobernación ahora, ¿no? Luisa titular. Alcalde, ajá. Ella se encargó de operar todo el tema con su gente, el señor Salafranca, encargado de la subsecretaría. Operaron todo el tema y empezamos a caminar. Empezamos a caminar. Y pues hay que hacer un avalúo. Finalmente se dio el resultado del avalúo y bueno, pues la sorpresa es que algunos de los bienes, el avalúo del INDAVI salió más alto que el que tenía el síndico. Es decir, algunos pesos más salimos beneficiados. Y entonces fue avanzando y como ustedes saben, bueno, en ese inter hubo un grupo de compañeros jubilados que si bien es cierto nacimos juntos, AJTIN, en el 2016 nos separamos, decidimos hacer a un lado ese abogado porque estaba fallando, no había hecho un embargo precautorio, en otro embargo que nos obsequió la Junta, no se presentó, me dejó solo. Entonces dijeron, no, 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 Con vamos permiso. con permiso, vámonos adelante. Entonces, este grupo que se quedó con este abogado, pues este abogado no llevó todos los trámites para ejecutar el laudo. Ya Ujú. obtuvo el laudo, pero pues hay que hacer los trámites para Claro. hacerlo dinero y es todo un proceso. Entonces, eh, se empieza a quejar este grupo de que por qué no fueron tomados en cuenta. Es el grupo que está poniendo en peligro todo este trabajo, todas estas negociaciones, ¿no? Es correcto. Y bueno, la Junta, Recursos se interpuso ante la Junta y le dijo, pues es que dejó abandonado el juicio. Jurídicamente, si se abandona un juicio, deja de promover en más de 2 años, usted se le prescribe el derecho. Lleva 3 años, un poquito más de 3 años de no gestionar nada. Y de ahí empezó una serie de amparos, Claro. ¿no? Y amparos que esta negociación debe de haber terminado por ahí del mes de abril, a máximo. Ujú, ujú. Y estamos ahorita en agosto, gracias a todo ese proceso jurídico que interpuso este grupo, que al final del camino, bueno, pues perdieron los recursos. Todavía le quedan algunos, pero al menos ahorita nosotros vamos caminando. La venta ya se dio, ya se repartió el dinero, su derecho pues está salvaguardado, vamos a ver qué resulta después, pero el punto es que tuvimos la posibilidad de llevar a cabo la venta. Y entonces, cerrando este tema, la verdad es que nos sentimos sumamente agradecidos por este gobierno, porque fue un trato totalmente diferente. Eh, la forma de operar, y lo digo fuerte y claro, tuvimos la experiencia con el gobierno de Calderón, luego con Peña Nieto, y ahora con este gobierno, la forma de operar es increíble. Por más que en los medios digan mil y una cosas, uno que lo ha vivido en carne propia, eh, son una forma de operar muy, muy ejecutiva. O sea, Ujú. son muy rápidos. Ok. Nada de que vamos a pensar, no, 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 De no. la burocracia Diciendo y lenta. haciendo, ¿No? diciendo y haciendo. Entonces, así que muchos de los trámites que hicimos, a veces incluso nos mandaban mensajes el domingo en la noche, preséntense el lunes, Wow. ¿no? Porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La logística de la Junta, que es maravillosa, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir, pero me recuerda mucho a la logística cuando el proceso de la vacunación del COVID. O sea, todo perfectamente planeado y bueno, evidentemente, la verdad es que es un gran agradecimiento al gobierno al señor presidente. Y por supuesto, bueno, pues evidentemente no es lo que en un principio esperábamos, las cantidades, pero no teníamos de otra. O sea, Claro. desaprovechamos la oportunidad de ser autogeneradores de nuestras liquidaciones y nuestras pensiones. No estuvimos a la altura. Este otro camino no teníamos de otra. Si no hubiéramos transitado por aquí, suponiendo que el gobierno no le interesa, ¿qué seguía? Vamos a porque nos pusimos de acuerdo,
olvidamos el juicio ese de tercería, que a ver quién tenía el mejor derecho, ya nos pusimos de acuerdo. Junta, tenemos el acuerdo, vamos a repartir. Bueno, el proceso jurídico de la Junta era mandar a hacer un avalúo con cargo al patrimonio. Ya. Segundo, el síndico que se iba a encargar del remate, para llevar al remate de los bienes, pues se iba a llevar un 4% de comisión por la operación del remate. Esto, aquí, o sea, nadie trabaja gratis. Y por otro lado, bueno, la Junta jurídicamente está obligada a que si esos 815 millones los hubiera establecido el avalúo, tenía la obligación de ponerlos a remate, iniciando con una postura de una cuarta parte del valor. Ok. Y de ahí, a ver quién da más. Fausto, entiendo pues que además de este proceso que comentas, quisiera ahorita que nos pudieras comentar qué es lo que falta, ¿no? O sea, ya les pagaron, no les pagaron, qué es lo que está faltando para concluir, digamos, este proceso. Además, entiendo que tienen otras líneas jurídicas abiertas, ¿no? Particularmente un proceso contra Gastón Azcárraga. Si nos pudiéramos platicar un poquito más Sí, al cómo no. respecto. Yo, perdón que los interrumpa tantito, pero precisamente iba a hacer esta pregunta, ¿no? De cómo va el proceso, o sea, de esta investigación que le dieron al presidente, ¿no? Un bajo fuerte de investigación contra Gastón Azcárraga, pero yo me tengo que ir, tengo que correr a la conferencia de la CEP en Palacio Nacional, porque si no, no voy a llegar, me van a cerrar la puerta. Entonces los dejo aquí a ustedes, me despido de los pagos de la semana, muchas gracias por todo, y estamos, perdóname Fausto, No, 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 el no, correo, la muchas grosería, y a gracias. todas ustedes, las personas que lo están viendo y escuchando, pues bueno, perdón, ya, sigan con la entrevista. Muchas Córrele, gracias. córrele. Pues sí, El sí. proceso de pago inició este martes en orden alfabético y se termina en sentido estricto este lunes, Ok. de la S a la Z. Los compañeros están acudiendo, reciben un billete de depósito, firman de recibido en la Junta y de ahí tienen que proceder al Banco Bienestar para que este billete de depósito sea depositado. El dinero sea depositado a una cuenta Ok, del ok. trabajador. Y de esa forma es como están obteniendo su capital. Hay casos especiales, por supuesto, o casos de compañeros que no pudieron acudir en la fecha, serán atendidos este martes 22. Ok. Y hay otros casos de compañeros, bueno, pues lamentablemente compañeros que fallecieron en este trayecto, pues hay un proceso jurídico que se llama de sustitución procesal, que Ajá. tendrá que atenderse para que los beneficiarios obtengan beneficio, pero insisto, son temas que son tratados como casos especiales y ya los veremos la próxima semana. Ya. Ahora bien, sí, efectivamente, tuve la oportunidad de pues, hablar con el presidente en la mañanera en esa ocasión y nosotros, como jubilados, le solicitamos nuevamente el apoyo porque traemos una demanda, Ujú. es decir, por la vía penal, en contra de Gastón Azcárraga y el Grupo Posadas. Este grupo compró la empresa al 10% del valor, se la vendió Fox, sobre pretexto de que venía cargando algunos pasivos. Ok. Entre esos pasivos está el fideicomiso de jubilaciones y pensiones. Entonces, Gastón Azcárraga tenía la obligación de fondear, porque le habían Ujú. regalado la empresa, de fondear los fideicomisos, no lo hizo. Y entonces, pues ese es un fraude, ese es un delito. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 230 millones de dólares Ok. más los intereses que se han Claro. generado del 2006, 2005, diciembre de 2005, compra de empresa, a la fecha. Entonces es una cantidad considerable Claro. y que sentimos que no obstante de que fueron los verdaderos causantes del quebranto de Mexicana, pues también se robaron los fondos de pensión. Ya. Es decir, no alimentaron ese fondo, ese dinero que debió de haber sido canalizado a ese fondo, lo utilizaron para otras cosas. Ujú. Entonces, se inició una carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación no ha sido culminada, no se ha podido judicializar, es Ujú. decir, no se ha puesto a la orden de un juez porque no se ha culminado y eso es lo que estamos pidiendo, señor presidente. ¿Por qué delito lo acusan? Administración fraudulenta. Ok. Administración fraudulenta de los recursos. Es decir, tenía la obligación de depositarlos aquí en este fideicomiso, la parte que le corresponde, y no lo hizo. Ya. Entendemos, digo, para nosotros es claro, o sea,
Gastón Azcárraga y el Grupo Posadas, una vez se adjudicaron Mexicana, el Grupo Posadas empezó a crecer considerablemente, Sí, a sí, ampliarse. Y obviamente, sospechoso. pues nosotros queremos saber cuál fue el destino de ese dinero que debió de haber depositado en ese fideicomiso, a dónde fue a parar. Estamos seguros que fue a parar a su emporio, ¿no? Ya. Entonces, obviamente eso pues hay que demostrarlo, hay que sustentarlo, y en ese proceso estamos, ¿Y qué respondió el presidente a esta petición? que lo van a checar. Ok, Y en la misma conferencia tuve la oportunidad de que me recibieran ahí mismo mi petición. ok. Evidentemente, estamos esperando la respuesta de esta petición. Entendemos que ahorita lo importante pues es la dispersión, que el dinero que le llegue a la gente y pues que finalmente ese dinero ya está depositado en una cuenta y ese dinero tiene que cobrarlo a la gente. Vamos a dejar que pase estos días y por supuesto vamos a seguir intentando el tema. Pero también tenemos un tema importante. Ujú. Nosotros como jubilados logramos un embargo sobre el beneficio que se obtenga de la explotación de las rutas y slots mexicanas. Ok, ok, ok. Estas rutas y slots, pues como sabemos, están en posición de Aeroméxico y las empresas y las demás empresas. Hemos llevado un litigio hasta ahorita. Todos los recursos los ha perdido Aeroméxico. Ya, Quien ha litigado también en su momento en contra de este embargo ha sido Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Todos los recursos los ha perdido. ok. Un tribunal colegiado de circuito ya definió que es cosa juzgada y tenemos el derecho sobre este tema. ¿Qué Entonces, implica este embargo para ustedes? implica que las empresas que estén utilizando estas rutas y slots y que están obteniendo un beneficio económico, implica que nos tienen que indemnizar. Ok, En este momento, bueno, evidentemente no tenemos cuantificados los montos, ¿no? Pero bueno, pues en cuanto vaya avanzando el proceso, por supuesto que se va a establecer, que paga ¿no? Aeroméxico, Que ¿no? pague Aeroméxico, que Ujú, pague Volaris, que pague Viva Aerobús. ujú. Interjet, pues ya no puede pagar porque quebró, pero tienen que pagar. Ya, No lo decimos nosotros, o sea, lo dice ya el Poder Judicial a través de un tribunal colegiado de circuito. Una sentencia, vamos, claro. una sentencia en firme que ya no puede ser modificada. Por ejemplo, Fausto, cambiando un poquito de tema, más allá de los recursos jurídicos y lo que han estado, esta lucha, pues, que están pendientes, ¿cómo ves, digamos, esta nueva etapa de la aerolínea, ¿no? ¿Cómo es que va a operar? ¿Cómo entiendes tú este papel del ejército dentro de estas negociaciones? Y en tu experiencia en esta industria, pues, Mira, evidentemente tenemos que romper paradigmas. ajá, En- Nosotros, al menos en los años que yo llevo, evidentemente nunca habíamos tenido la experiencia de que la Sedena, el ejército, administrara una empresa de este tipo. Lo que sí te puedo decir que en 28 años de servicio, bueno, pues me tocaron administraciones buenas, señor Crescencio Ballesteros, pero también malas, ¿no? El grupo Falcón se la venden a la empresa, la lleva a la quiebra, la rescata el gobierno, y después nuevamente otro grupo, la vuelven a quebrar, entra Lipa en el 95, la ¿no? rescata el gobierno, la Aeroméxico Mexicana, era de dinero del pueblo, se la venden a Gastón Azcárraga Ya. y la vuelve a quebrar. Entonces, a mí, en lo personal, no me hace ruido que hoy en día la vaya a administrar el ejército, al contrario, hay una expectativa muy buena Ok. respecto el buen manejo de la empresa. ¿Y cómo va el arranque? El arranque se supone que arrancan en diciembre. De hecho, ya en septiembre van a empezar a vender los boletos. Y lo que sí te digo es que al llamarse Mexicana de Aviación, pues nada más por el solo nombre, Ujú. el estudio que determinó el precio nos arroja que tiene asegurado el 11% del mercado. Ok, Entonces, ese ya de entrada, pues es un muy buen augurio. 11% del mercado. Eh, Aquí solo falta que la administración funcione correctamente, que la planeación de la empresa sea la correcta, y yo auguro mucho éxito. Fíjate que mucha gente me ha preguntado, incluso en los medios, oye, ¿y qué opinas de que
los pilotos vayan a ser militares y todo esto, pues es un tema para nosotros no es nuevo. Hoy en día el secretario general de ASPA, pilotos, Humberto Wale, él viene de familia militar y de hecho él fue militar. Ya, En un momento decidió dedicarse a la iniciativa privada. Mexicana siempre tuvo pilotos que venían de la Fuerza Aérea Mexicana, entonces no son temas nuevos para nosotros. sí, Eh, no nos hace ruido como muchos medios tratan de hacer. Ya sabes, siempre están buscando cómo hacer claro, ver mal las cosas, ¿no? sí. Digo, No es un tema. muchas de las dudas también, ¿no? Es inclusive en pie de página ahí para quien nos esté observando mediante la transmisión. En algún momento, pues, nos pusimos a estudiar, ¿no? El papel del ejército como administradores de empresas, ¿no? Y había ciertos comentarios ahí que generaban la duda, ¿no? Que obviamente es una duda abierta que se va a responder en los hechos, ¿no? Si este arranque en diciembre, como tú lo comentas, puede ser bueno o no, pues ya se verá, ¿no? Ahora, como una pregunta para el cierre, ¿no? O sea, tomando en cuenta que pues, a veces los tiempos aquí son un poco reducidos, eh, ¿tú crees que Mexicana vuelva a volar internacionalmente, ¿no? Como lo estaba haciendo? ¿Cómo No, tiene crees? todo. Sí, Tiene todo para volar internacionalmente, ¿no? Hay espacios que se tienen que cubrir. Hoy en día esos espacios están monopolizados por las otras empresas, en específico ujú, Aeroméxico y tristemente Delta, que pues, es una empresa extranjera. Aeroméxico también. Finalmente el capital mayor está concentrado en Delta. Entonces, sí hay espacios. La verdad es que tengo conocimiento que luego mucha gente, sobre todo en Madrid, ujú. se queda, se queda varios días porque no hay lugares. Claro, sí, Y sí, sobre sí. todo en estas épocas de vacaciones se Uf, sobrevenden los vuelos como ujú, en todo el mundo. No es un tema que se circunscribe a México, en todo el mundo se hace. Y entonces hay un déficit de asientos, ujú. de oferta de asientos. Entonces, Mexicana tiene todo para volar internacionalmente. Obviamente, bueno, pues hay que ir por partes, ¿no? Claro. Arrancarlo aquí a nivel nacional y que vaya creciendo la empresa por sí sola. Si, si se le considera una empresa no de lucro, como cualquier empresa normal, pero sí que tenga la obligación de ser sustentable, tiene todo el éxito. ¿Cuál es la importancia, digamos, de una aerolínea estatal? ¿No? O sea, a veces creo que no se dimensiona eso en el debate público. Es que es verdaderamente importante conservar parte de la soberanía Ujú, del país en cuanto al tema de las comunicaciones. Es decir, no estar solo supeditado a que los particulares puedan conectar o no. claro. El gobierno dice, no, pues en tal lugar, aunque no haya mucho negocio, pero es necesario conectar a la región, pues evidentemente esa soberanía se lleva a cabo. Entonces, Ujú, a mí me parece importantísimo que no seamos dependientes al 100% de la iniciativa privada en estos sectores prioritarios. ujú, Entonces, por ahí yo lo veo que puede funcionar correctamente. Insisto, la administración debe ser la correcta. No podemos sentar, no sería un error que para mantener bajos precios se sacrificara la viabilidad de la empresa, porque entonces sí estaríamos hablando como el metro de la Ciudad de México, claro. que tiene que funcionar con un subsidio enorme, enorme para que los boletos sean los más baratos en el mundo. Eso no sería sano, me parece que se caería en un error, pero creo que es prematuro hablar de eso. Yo creo que hay que dar un voto de confianza a este Ujú, gobierno, hay que dar un voto de confianza a pues a la Sedena, que al menos en este gobierno ha demostrado que sabe hacer bien las cosas. Digan ok, lo que digan, este aeropuerto se construyó el AIFA pues en un tiempo récord. ujú, Lo que el gobierno de Calderón se tardó en construir una barda, claro. pues aquí se construyó un aeropuerto, eh, Dos Bocas, el Tren Maya, en donde hay una participación enorme por parte del ejército. Me parece que si lo analizamos objetivamente, despolitizamos el tema y lo vemos con claridad, creo que es una respuesta positiva al Ok. pueblo de México. Ok, pues
el debate está abierto. Fausto, si nos puedes recordar cuáles son los destinos que tiene Aeroméxico en esta primera etapa, ¿no? Aeroméxico, perdón, mexicana. Mira, me parece que son 20 destinos, no los tengo en la mente, pero son Ujú, destinos nacionales, principalmente, pues evidentemente Cancún, y está programado, por supuesto, el aeropuerto de Tulum, que va al ujú, 57%, pues evidentemente pues, va a ayudar muchísimo a la zona. Está el aeropuerto de Palenque, otra zona que está el aeropuerto construido, pero no se ha ujú. utilizado. En fin, a mí me parece muy loable por parte de este gobierno que esta zona que por costumbre, por años ha sido abandonada y ha sido marginada, pues que tenga también oportunidades de crecimiento, Ya. ¿no? Y en cuanto a las rutas, pues evidentemente Guadalajara, Tijuana, Monterrey y X, ¿no? Más Ya. menos, más menos. Pues muchas gracias, Fausto. Es una gran noticia esta que estamos teniendo hoy, justamente que cumple años Felipe Calderón, imagínate. Nos estamos informando que Mexicana pues ya volvió a los cielos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Fausto, y felicidades también por su triunfo a la audiencia de los Pasos de la Semana. Esto fue todo por hoy en esta edición del resumen semanal de Pie de Página. Sí, es lo que tenemos hoy ya en la agenda de comentar. Fausto nos acompaña como parte del grupo de jubilados que lograron esta victoria y que también abre este tema de debate sobre si el ejército va a poder o no va a poder administrar esta nueva aerolínea estatal, ¿no? La que resurge, pues, de las cenizas de la privatización y que veremos qué destino le depara a Mexicana. Les recordamos que esta transmisión como termina en este momento, pero nos quedamos con una entrevista que le hicimos a los especialistas Alex Serra y también otro especialista que está allá en la misión de observación de las elecciones en Guatemala, estas elecciones que son este domingo 20, donde Pie de Página y también los compañeros de Rompeviento TV están teniendo un papel como observadores y que vamos a estar teniendo información al respecto, ¿no? Entonces, no se vaya, quédese aquí en la transmisión de YouTube, vea justamente esta entrevista para que pueda ampliar el panorama de qué significa luchar contra las privatizaciones y contra los regímenes neoliberales y también contra una ultraderecha y una derecha que están ascendiendo a nivel regional y que es importante tener los ojos más allá de nuestro país con una mirada regional que nos permita analizar todo el contexto. Entonces, muchas gracias. Yo soy Alejandro Ruiz. Fausto, Arturo se fue a la conferencia de la SEP. Si usted quiere verlo, pues sintonice ahí el Gobierno de México, pero primero vea esta entrevista que le tenemos aquí en Pie de Página. Y pues Alexis en los controles y a todo el equipo de Pie de Página de la redacción. Los esperamos ahí en la página web para que pueda leer la edición diaria de lunes a domingo, como todo es habitual aquí en Pie de Página. Entonces nos vemos la siguiente semana en los Pasos de la Semana y muchas gracias. Hasta luego.